2, 1. Buenos días, es un placer para el INS tenerlos a ustedes presentes el día de hoy en esta actividad de hoy 5 de noviembre del 2020. Vamos a dar unos 5 minutos de tiempo para que otras personas se puedan conectar a esta actividad relacionada con temas sobre el adulto mayor, con el nombre de Cuidados Generales y Salud Ósea de la Población Adulta Mayor. Bienvenidos y dentro de un ratito nos volvemos a ver. Gracias. El Departamento de Promoción y Prevención del INS quiere impactar positivamente en la calidad de vida y el bienestar de los costarricenses. Es por ello que en el 2019 se desarrollaron estrategias en beneficio de la población por medio de distintos programas. La Unidad de Salud General realizó 18 ferias de la salud en zonas identificadas como vulnerables y de mayor incidencia en casos de cáncer de seno, próstata y enfermedades del corazón. Estas ferias beneficiaron aproximadamente a 5.000 personas, con el objetivo de disminuir los índices de mortalidad en las patologías atendidas.
En la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrollaron programas para propiciar una cultura de salud ocupacional orientada a la gestión preventiva, atendiendo de manera prioritaria las empresas que reportaban mayor siniestralidad, accidentes graves o fatales y riesgo por exposición al calor. Además, se brindó apoyo en prevención por factores psicosociales. Este programa dio inicio por primera vez en el 2019. Desarrollo de la gestión preventiva de las empresas. Y se realizaron actividades de capacitación abiertas y en modalidad virtual, talleres y actividades regionales. También se benefició a empresas mediante el programa de homologación como reconocimiento a sus esfuerzos en materia de salud ocupacional. En cuanto a seguridad humana y patrimonial, se implementaron programas como Líderes de la Prevención, INS Joven y Pollitos de Gira, dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Y una de las unidades con mayor incidencia en la sociedad, Movilidad Segura, benefició a través de sus programas en seguridad vial a 12.259 personas. Con el programa de seguridad vial empresarial, se desarrollaron buenas prácticas de gestión preventiva en temas de seguridad vial basados en la norma INTE 39001. En el caso del programa de promoción y prevención de la seguridad vial, se contribuyó con la disminución de accidentes de tránsito en las zonas de mayor accidentabilidad. Y con el programa de prevención municipal, se brindó una capacitación para que puedan mejorar la gestión vial en las comunidades. Además, se realizó el primer Congreso Nacional de Seguridad Vial y Movilidad Segura, bajo el tema Retos de la Seguridad Vial para la Costa Rica del Bicentenario. También se desarrollaron charlas y actividades como operativos de tránsito en diversas zonas del país para llevar el mensaje de prevención. En el INS estamos convencidos de la importancia y sobre todo del impacto de la promoción y prevención en la salud y en la calidad de vida. La prevención no es moda, es una forma de vivir. Buenos días de nuevo. Para nosotros es una gran y grata día tenerlos hoy a ustedes hoy presentes para poder tener este webinar tan interesante como es Cuidados Generales y Salud Ósea de la Población Adulta Mayor. Vamos a tener dos temas el día de hoy muy importantes. Vamos a hablar de la salud ósea de la población adulta mayor y en general de todos. Es una de las patologías más frecuentes que se ven a nivel país y que creo debe tener una amplia responsabilidad de parte de muchas personas en cuanto a todas las medidas preventivas que se pueden generar a partir de cuidarnos la salud ósea, que a veces se deja un poquito también de lado, y también los cuidados generales que tenemos para el adulto mayor. El día de hoy es un día muy especial, es un día donde los adultos mayores van a tener mucha información, también van a disfrutar un poquito de algunas actividades que tenemos preparadas para el día de hoy, para que se sientan cómodos, tranquilos y puedan estar con nosotros durante esta hora y media que dura el evento que vamos a tener el día de hoy. Esta presentación también tiene la opción, digamos, de tener preguntas. Hay un espacio durante el proceso en el chat para que se generen algunas preguntas que el expositor puede contestar o los expositores puedan contestar durante la actividad o si no se pudieran contestar durante la actividad, pues se van a contactar después. También tienen que entender que esto es un chat en vivo, es una reunión en vivo, ¿verdad? Es un webinar en vivo y por lo tanto puede haber algunas situaciones que ocurran, que esperamos que no ocurran, pero si ocurrieran, pues tenemos ahí un tiempito para corregirlas y se queden con nosotros si ocurriera algún fenómeno de este tipo. Hoy tenemos la grata presencia de dos expositores. Vamos a comenzar con la primera expositora. En este caso nos acompaña la doctora Consuelo Vega. Monge, con el tema de los huesos y la osteoporosis. La doctora es médico general, es desintometrista, es especialista en todo el tema de densitometría y labora en Densi-Sur, que es la clínica de densitometría ósea. Es un placer para nosotros, doctora, que nos acompañe. Recordamos también que se pueden hacer preguntas de este tema, ¿verdad? Y ahí tenemos a la doctora presente. Muchas gracias por la oportunidad, doctora, de tener hoy a usted con este tema tan importante que va a ser de mucha valiosa ayuda para todos y en general también para los adultos mayores. Bienvenida, doctora, un placer y un saludo enorme y fuerte el día de hoy. Gracias, doctor Arroyo, y a todo el Departamento de Promoción y Prevención del INS, bueno, aquí desde la zona sur.
estamos como es en Pérez Celedón, en San Isidro, entonces definitivamente estamos con mucha agua por acá. Quiero decirles que tengo ya bastante tiempito de estar valorando huesos, por decir así, que es el examen, es un examen que se realiza para detectar enfermedades de los huesos, y hoy pues definitivamente es importante para esta población, que de paso los saludo a todos los hogares de adultos mayores, y también creo que está gente de AGECO, entonces a saludarlos desde acá de Pérez Celedón. Y como esto está como es en directo, entonces estamos tratando de acomodarnos aquí para poderles compartir todo. Entonces no sé si estamos aquí ya, no sé si ustedes me dicen si estamos bien con la presentación. Perfecto, la doctora está viendo la presentación, puede continuar. Gracias. Ok, déjenme para minimizar esto. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de los huesos y la osteoporosis. Yo elaboro una clínica de densitometrías óseas, que es un examen que para diagnosticar osteopenia y osteoporosis en CISUR. Estamos localizados en San Isidro del General. El año pasado tuve la oportunidad de ir a dar una charla al personal y pues seguro los impacté, ¿verdad? Porque me invitaron de vuelta. Es un tema que me apasiona, es un tema que les voy a decir este año, el lema del Día Mundial de la Osteoporosis fue el 22 de octubre. El 20 de octubre el lema fue una enfermedad silenciosa que debemos hacerla escuchar. ¿Por qué? Porque la osteoporosis es una enfermedad que no se busca, que no se diagnostica, y cuando ya aparece con fracturas de cadera o fracturas en alguna extremidad o en la columna, y ya quizás ahí es un poquito más complicado su evolución. Entonces, quiero decirles que los huesos, a veces tenemos la imagen o la idea de que el hueso es algo rígido. De hecho, nos sostiene, ¿verdad? Nuestro sostén, el esqueleto nos sostiene. Los músculos son los que nos ayudan a movernos, ¿verdad? Y ya, pues todo lo tapa una piel. Son piezas duras y rígidas, ¿verdad? Existen 206 huesitos formando el esqueleto humano. Protegen los órganos vitales como el cerebro, el corazón, los pulmones. Imagínense que normalmente esas caídas, a veces la gente llega y nos dice que, o sea, sufrieron unas caídas y no pasó nada. Bueno, porque todavía esos huesos los están defendiendo. Especialmente imagínense en los golpes en la cabeza. Tenemos un hueso muy grueso en el cráneo. Toda la parrilla costal, todas las costillas, todo esto nos protege el corazoncito y los pulmones. Los huesitos se unen entre sí por las articulaciones, entonces las articulaciones son las que nos permiten movernos. La gente a veces les dice las pegas, esas peguitas, ¿verdad? Que a veces se van gastando y entonces se va limitando la movilidad de articulaciones. Los huesitos están sujetos por los músculos, y los músculos son los que nos hacen movernos. Por eso es importantísimo mantener una salud muscular adecuada, sabiendo que después de los 40 empezamos a perder esta masa ósea. Y esto es una enfermedad que se llama sarcopenia, que es importante evitarla. ¿Cómo? Bueno, moviéndonos, haciendo ejercicio y recordándole a esos músculos que tienen que estar activos y que no se nos pueden atrofiar. Entonces, los huesitos son importantísimos, nos protegen, nos sostienen, las articulaciones nos ayudan a movernos, y por los músculos también podemos movernos. A veces la gente se queja de que se cae con frecuencia. Probablemente es que esa masa muscular se ha perdido y como que ya no tenemos esa reacción adecuada de equilibrio porque el músculo se ha hecho más pequeñito. Entonces aquí es toda esta importancia de la estructura, y por supuesto más adelantito vamos a hablar de la importancia de mantener todo esto sano. Los huesos son órganos vivos. Si ya yo los abro, los veo por dentro, ahí es toda una estructura viva, ¿verdad? Donde se producen funciones vitales del organismo.
y este huesito se está renovando constantemente. Llega el momento en que quizás esta renovación del hueso ya no se hace adecuadamente y vamos perdiendo esa masa ósea. Vamos perdiendo densidad mineral ósea. Existe un pico de masa ósea que es como donde llegamos a tener esta máxima cantidad de contenido de calcio en el hueso. Eso se alcanza a lo largo de la vida y aproximadamente se da alrededor de los 30 años. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto porque probablemente ustedes son una generación que crecieron al pie de la vaca, entonces se tomaba mucha leche. En aquellos tiempos donde tal vez no había tanta contaminación de químicos en los alimentos y tienen probablemente unos huesos muy fuertes. La gente joven se pelea con los lácteos a edades muy tempranas. Se pelean porque no les gusta, prefieren un gaseoso, prefieren un té frío, prefieren cualquier tipo de bebida gaseosa o bebidas azucaradas en lugar de estar consumiendo algo adecuado para que yo mantenga esta masa, esa densidad mineral ósea que ya a los 30 años ya no logro como tener. Ahí ya empezamos más bien como vamos de caída y vamos de pérdida. ¿De qué depende si tenemos un pico de masa ósea alto? Bueno, la parte genética es importantísima. La genética nos persigue a toda parte. Depende de lo que haya en nuestra familia. Probablemente estos son genes que vamos a presentar nosotros también. ¿Qué significa eso? Bueno, hay familias que padecen un montón de cáncer gástrico, por decir algo, o padecen de cáncer en el colon, o padecen de cáncer de mama, o padecen de hipertensión o diabetes. Hay familias de huesos buenos, hay familias de malos huesos. Entonces, la parte genética tiene mucho que ver con esta masa ósea que vamos a tener en nuestra constitución, en nuestro hueso, ¿verdad? En la contextura de nuestro hueso. La raza o la etnia también tiene que ver. El estilo de vida, si yo llevé un estilo de vida sano, donde me alimentaba sano, donde no tenía vicios, con una adecuada alimentación, probablemente voy a tener mejores huesos. El ejercicio físico, gente que ha trabajado, muchos de ustedes trabajaron demasiado fuerte, quizás en el campo, en labores de agricultura, tantos hombres como mujeres, porque en el campo no había distinción, bueno, aún ahora no hay distinción. Entonces el ejercicio físico es importantísimo para tener una masa ósea alta. Y ya la dieta es otra cosa. Como les decía en la lámina anterior, hay gente que se pelea con los lácteos. Entonces empiezan, bueno, que son intolerantes, que no les gusta, a veces es que no los pueden comprar también, porque sucede muchas veces que a veces no los pueden comprar, y entonces viene todo este problema en cuanto a la dieta deficiente de calcio. Entonces aquí empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy, como vimos, el tema es cuidados generales y salud ósea en la población adulta mayor. Entonces este huesito, que yo llegué a los 30 y yo me alimenté bien, yo hice ejercicio, me cuidé mucho, llegué a los 30 y ahí en adelante tengo que cuidarme más. Entonces la osteoporosis en general es un padecimiento donde se va perdiendo esa sustancia ósea, como que si ustedes ven la lámina, un hueso normal a mano, por ejemplo, ahí estamos viendo cuello de cadera, que es muy frecuente la fractura. Entonces, ahí estamos viendo el cuellito, si ustedes ven en el esqueleto, ¿cómo es? Aquí, digamos, aquí estamos, esta es la parte que estamos viendo. Entonces, esto es un hueso normal, vean lo que está bien denso. Y ya aquí con osteoporosis es un hueso muchísimo más hueco. Es como una pared hueca, les digo yo a la gente. Entonces esto es muy frágil, hay mucha fragilidad. La osteopenia es como el inicio de la pérdida de hueso. Entonces la osteopenia, por decir así, pasamos de un hueso bueno
a la osteopenia. Si esa osteopenia no se controló, sigo osteoporosis. La osteopenia puede avanzar a osteoporosis si no hay un adecuado control y tratamiento de esta condición. La osteoporosis, yo siempre les digo que es una enfermedad por dentro del hueso. Vean que no estoy hablando de articulaciones ni el hueso por fuera. Estoy hablando de hueso por dentro. Es una enfermedad silenciosa. Por eso el lema de este año, en el Día Mundial de la Osteoporosis es hacer que se escuche esta enfermedad silenciosa, que en los servicios de salud ni siquiera la buscamos, porque nos enfocamos en cáncer de mama, nos enfocamos en cáncer de próstata, nos enfocamos en cáncer del cuello, nos enfocamos en otras cosas, que la presión, que el azúcar, y los huesitos los dejamos exactamente por fuera. Y esto es una condición, estos huesos necesitamos ponerle atención a este huesito por dentro. ¿Por qué? Porque si tenemos una fracturita aquí en el cuello, la cadera, ahí ya vamos a tener otras comorbilidades, se llaman. Entonces vamos a tener ya secuelas o consecuencias de encamamiento, que el encamamiento me va a traer más pérdida de hueso y de músculo y vamos a tener más deterioro de nuestra salud. Entonces, ¿qué factores de riesgo me pueden provocar osteoporosis? Por supuesto, una dieta baja en calcio. Muchas veces la gente comenta de que es intolerante, que le produce gases, que no puede. Otra vez los antecedentes familiares, ¿verdad? Que importantísimo, familias. Nosotros tenemos aquí en Dencisur familias que empezamos a ver desde la más joven con 28 años hasta la más adulta de 80 y algo y todas con osteoporosis, mamá y todas las hijas. La tiroides es un padecimiento que nos ayuda, tiroides y paratiroides. Ambas tienen mucho que ver con huesos. En las glándulas paratiroides que están arribita de la tiroides es como una forma de mariposita aquí en este huequito después de la manzanita en la garganta. En ese huequito ahí tenemos la tiroides. Es una pequeña computadora hormonal. Y la paratiroides resulta y sucede que aquí se controla la paratormona que tiene que ver con metabolismo de calcio. Muchas veces hay cirugías que extraen la tiroides por diferente razón y al tocar la tiroides casi siempre las paratiroides sufren o se pierden o hay que extraerlas también porque imagínense que eso es una cosa pequeñita, pequeñita, como una mariposita chiquitita, aquí en este huequito, aquí debajo del huesito de la manzana Adán, como llama la gente. El fumado, por supuesto, que me va a alterar un montón de cosas, y una de las que me va a alterar son los huesos. Gracias a Dios, ya el fumado es una práctica que cada día vemos menos, ¿verdad? En aquellos tiempos, probablemente que ustedes iban haciéndose adultos y adultos jóvenes y adultos un poquito más adultos mayores, pues el fumar era muy frecuente, tanto en hombres como en mujeres. Gracias a Dios esto del fumado se ha hecho un poquito menos común dentro de nuestra población. El alcoholismo, por supuesto, me va a traer una mala alimentación, ¿verdad? Entonces eso también me va a provocar osteoporosis. Una menopausia precoz. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora, imagínense que ni ahora se ponen de acuerdo los ginecólogos para dar terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué es eso? Estrógenos. Ahora imagínense cuando estas muñecas que nos están escuchando hoy, preciosas, pasaron todo este enredo de la menopausia y probablemente les dijeron no hay tratamiento, eso no es nada, eso hay que aguantárselo, o tal vez trataron de iniciar con algún tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, de estrógenos y no pudieron tolerarlo. Probablemente le sacaron el útero muy temprano. A veces sacan el útero y les dejan los ovarios, pero entonces ya con solo el hecho que el ovario lo coloquen en otra parte, o sea, como que lo saquen de la casita, ¿verdad? El ovario lo quitan del útero,
lo dejan ahí botado en alguna partecita del abdomen, ya con solo eso el ovario sufre, tal vez nunca le monitorearon ese ovario, si seguía vivo, seguía muerto. Entonces, a la hora de perder la mujer estrógenos, que es cuando perdemos la menstruación, ya sea en la menopausia precoz, mujeres que le quitaron el útero muy joven, o ya la menopausia cuando tenía que llegar, ahí perdemos estrógenos. Por supuesto que si es una mujer de 30 y algo que le quitan el útero y los ovarios, pues va a presentar mayores problemas por la menopausia precoz. El hueso es uno de los órganos que más se afecta cuando no hay estrógenos. Entonces, eso es otra cosa importante. Y si ustedes tal vez ahí donde están, en los hogares, se ponen a preguntar, probablemente la gran mayoría nunca le dieron terapia de reemplazo hormonal. Y ténganlo por seguro que todavía, hoy día, en este siglo que estamos, y ya en este mes que estamos, todavía hay muchas mujeres sin terapia de reemplazo hormonal. Y un punto importante, casi que de pregunta de examen. Esto es como una pregunta de examen, para que lo tengan por ahí. Tanto hombres como mujeres pueden padecer esta enfermedad. El hombre también pierde testosterona. Y quizás el hombre fue más dado a fumar o a tomar licor. Entonces, esto no es una enfermedad solamente de hombres. Si este señor nunca se le detectó un problema en la tiroides, por decir algo, probablemente va a presentar problemas de hueso. Y vieran cómo lo encontramos frecuentemente y en hombres un poco jóvenes. Entonces esto hay que tomarlo también en cuenta, que no es una enfermedad solamente de mujeres, es una enfermedad también de hombres. Entonces, la osteoporosis, vean qué importante, no produce ningún dolor, no tiene síntomas. ¿Qué significa esto? Que dijimos, es silenciosa. Entonces hay que buscarla. ¿Cómo la buscamos? Bueno, esto es otra pregunta de examen para todos. Yo no sé si hay premios, pero apunten por ahí que es pregunta de examen. Hay que buscarla con un examen que se llama densitometría ósea. Esta es pregunta de examen. Ese es el examen por el cual yo puedo hacer un diagnóstico. A veces, en una radiografía, le dicen a un paciente, usted está con osteoporosis o está con osteopenia. Sí, en una radiografía se podría ver que ese hueso no tiene esa consistencia que yo esperaría normalmente. Pero tomen en cuenta que una radiografía es un examen de imagen que es muchas veces con un concepto sugestivo de la persona que está viendo ese examen. Por ejemplo, para mí puede ser esta radiografía que estoy viendo, puedo pensar que ya tiene osteoporosis. Y tal vez para otro médico puede ser osteopenia y puede ser que otro médico ni siquiera vea que el hueso no está tan denso. Entonces, lo que son imágenes es un concepto, depende de la imagen que yo tenga como normal o no normal. Entonces, definitivamente, si a una persona le dicen en una radiografía, es que usted tiene osteoporosis o tiene osteopenia, significa que usted tiene que irse a hacer la densitometría ósea para hacer un diagnóstico. Y el verdadero problema de esta enfermedad es que produce una fragilidad del hueso. Y esto significa que me puedo fracturar. A veces la gente, por ejemplo, en un sentonazo, imagínense un sentonazo, caigo sentada. El golpe me produce una vibración en la columna que si yo tenía unas vértebras un poquito débiles, me puedo fracturar y a veces quedan con esa fractura y no se dan cuenta hasta después que tal vez le hicieron una radiografía y se dan cuenta que tiene una fractura en alguna vértebra. Y obviamente la fractura de cadera, que muchas veces la gente dice es que se cayó y se fracturó, y es al revés, se fracturó primero y después se cayó. Porque como esto nunca se buscó, como esto es silencioso, ni siquiera la persona sabía,
que tenía ni osteopenia, ni osteoporosis, ni tenía idea del riesgo de fractura que andaba en sus huesitos. Bueno, ¿y qué son las consecuencias de una fractura? Aquí viene todo el problema que sucede después de una fractura. Depende mucho de la persona y ya de sus comorbilidades que ya tenga. O sea, si es gordito, si es o gordita, que si es muy flaquita o muy flaquito, si tiene azúcar, si tiene presión alta, si tiene falta de masa muscular. Le voy a contar qué es el enredo con esta masa muscular. Bueno, resulta y sucede que si yo tengo buenos músculos, se generan un montón de factores que me van a ayudar a mejorar mi salud. Digámosle que el músculo es como un colchoncito que yo tengo de salud en caso de que yo tenga un proceso agudo de alguna infección. Si yo mantengo unos músculos saludables y tengo mi capita muscular, esos músculos me van a ayudar a defenderme de alguna situación aguda que me aparezca. Y si yo tengo buen musculito, un musculito que me defiende de que en una caída yo me apoyo fuerte y me puedo sostener por los músculos que tengo, ese músculo me va a activar el hueso. Entonces es algo de que tenemos que tener muy presente, de que si tengo buen músculo, tengo buen hueso. Entonces, las consecuencias de una fractura, por supuesto que voy a tener dolor. Ahora sí voy a tener síntomas. Mientras tuve la osteopenia y la osteoporosis, no tuve síntomas, no me dolió nada. Que conste que si algo me dolió antes es porque tengo mis articulaciones comprometidas o muchas veces tengo desviación ya de mi columna, que me dígase escoliosis o rotoescoliosis, o esas jorobitas o estas cosas que ya son problemas de estructura y que me dan dolor, que si hay pinzamiento de los nervios, que todo te salen los nerviecitos de la columna. Creo que aquí, vean, aquí es donde tal vez podemos ver en todos los orificios de las vértebras, ahí sale el cableadito. Ese cableado es el que me va a dar toda la movilidad, porque también el músculo va a ocupar el nervio para que el músculo se contraiga y se pueda mover. Entonces, si yo tengo esta columna bien, si no la tengo con compromiso de la articulación, que si ven es esta cosita aquí rosada, entonces la columna va a funcionar bien. Pero si yo ya no tengo, no hablemos de fractura, si ya yo no tengo este colchoncito rosado que tengo aquí, entonces este espacio va a disminuir y este nervio se va a comprimir. Entonces ahí sí tengo dolor, pero no es por osteoporosis. Entonces vuelvo acá. Entonces el dolor, por supuesto que ya ahora sí me va a aparecer, ahora sí duele la osteoporosis porque ya tengo una fractura. Probablemente me van a tener que hacer alguna cirugía y las cirugías tienen mucho riesgo. Ahora tomen en cuenta que las cirugías a veces es como meter, por ejemplo, todas esas caderas artificiales y todo esto, que imagínense en esto, en huesitos, como meter un tornillo o meter un clavo en una pared hueca. Entonces, esto se va falseando también, estas estructuras que ponen de prótesis, y también va a generar problemas y a veces tienen que volver a intervenir. Entonces, esto es un enredo. Entonces, la cirugía, el reemplazo de caderas, aunque ahora la ortopedia está sumamente avanzada y lo que menos quiere el ortopedista es que usted esté encamado muchos días. Rapidito lo tiran abajo de la cama y lo ponen a movilizarse. La incapacidad que conlleva a todas sus cositas que podía hacer antes, ¿verdad? Es disminución de calidad de vida. Con esta incapacidad vamos a perder músculo. Entonces aquí ese colchoncito que yo tenía de músculo, que era el que me ayudaba a tener una mejor salud, bueno, está en riesgo. Por supuesto que va a haber aumento de la mortalidad y se dice que el riesgo de muerte al año de haberme fracturado es muy alto. Aquí tenemos unas fracturas de vértebras, donde ven aquí ya el fragmento está separado. Aquí está como compactada esta fractura. Entonces, esto es vértebra. Y aquí, para que vean la imagen, o sea, que es concha esta imagen de una prótesis y probablemente más de uno que me está escuchando tiene su prótesis en cadera, pues en realidad eso es lo que uno no quisiera. No quisiera verlos con esos aparatos que a veces, como les digo,
no queda de otra de operar, pero operar sobre un hueso que no tiene buena calidad y entonces todos estos tornillos, todo esto que se pone, se pueden aflojar. Bueno, aquí es donde vamos a hablar de la diferencia de osteoporosis y otras enfermedades. Entonces, como ya les había adelantado, la diferencia, bueno, acordemos, osteoporosis no duele. Duele cuando ya se cayó la persona, cuando ya se fracturó y se cayó la persona. Ahí sí tengo dolor y ahí sí tengo un diagnóstico. Y muchas veces, con solo el hecho de ver la fractura, uno ya ni siquiera tiene que hacerle a veces la densitometría, ya se sabe que hay osteoporosis. Entonces aquí, ¿por qué? ¿Qué me puede doler? Bueno, lo que hablamos, las peguitas, las articulaciones que son las que me dan la movilidad, por las que yo me puedo mover, mover las muñecas, mover el codo, mover el hombro, las rodillas, el tobillo, la cadera. Entonces aquí, cuando ya hay un proceso de artritis que se inflaman las articulaciones, entonces aquí entra todo un proceso de exámenes de sangre buscando qué tipo de artritis tiene el paciente. Inclusive hay deformación de huesitos, hay deformación de los deditos, hay deformación de las rodillas. Entonces, casi siempre en las manos se empieza a notar este tipo de proceso de artritis. Y esto hay que hacerlo con tiempo, hacer exámenes, y esto es un reumatólogo, que es el especialista en articulaciones, que tiene que valorar estos procesos. Y ya cuando hablamos de artrosis, que es ese término que normalmente el médico le dice, es que usted tiene un desgaste, o sea, esa articulación se gastó. Entonces ahí estamos hueso con hueso, ¿verdad? Entonces por eso duele mucho, especialmente en esas rodillas que se deforman, que se hacen grandotas, que se hacen feitas, porque ya se deforman completamente. Muy frecuente ve uno este tipo de desgaste en las rodillas. El hombro es otra articulación, o sea, puede existir en cualquier articulación, pero es en la rodilla, recordemos que la exponemos a veces a mucho trabajo. También la columna la exponemos a mucho trabajo, especialmente como volvemos a hablar del trabajo en el campo. Imagínense en estas cogidas de café, que más de uno tuvo que haber andado por allá en cafetales y la gente, mujeres y hombres echándose sacos al hombro y todas esas cosas. Bueno, eso me produjo el hueso, digámosle que por fuera se llena de picos y esa articulación se gasta. Entonces ahí estamos hablando de un desgaste. Bueno, sí, por la edad, por las malas posturas, por el peso que le echamos encima. La herencia tiene que ver. Enfermedades, estamos hablando aquí de afuera del hueso, pero mucha gente nos llega a consultar por dolor. Igual hay que hacer la densitometría, por edad ya toca, hay que hacerla, hay que buscar hueso por dentro, pero estas cosas de afuerita de hueso, de articulaciones o el dolor o el desgaste de la articulación, normalmente es un reumatólogo que tiene que valorar para descartar y para dar el tratamiento adecuado. Bueno, pregunta de examen. La densitometría ósea es el único examen que sirve para hacer un diagnóstico real de osteopenia y osteoporosis. Aquí está la camita, eso es como una camita, y aquí hay un manguito que es un aparatito, un escáner, y esto es el examen. No es un examen que duele, no hay que hacer ayuno, no hay ninguna situación que evite, o sea, complicada para hacerlo. No duele, ¿verdad? No hay inyecciones, no hay nada que hacer. La radiación que se recibe es como que si saliéramos al sol, que algún día salga en este país, como que fui a hacer un mandadito y me asolé. Es la misma radiación. Entonces no, es un examen muy inocuo, se dice, o sea que no nos produce ninguna alteración pensando en una radiación, por ejemplo, mamografías o TAC, que ya ahí es una radiación grande. Entonces ese es el aparatito, ahí nos acostamos. Normalmente se valoran 4 vértebras lumbares, de espalda abajo, es la columna lumbar, y se valoran las 2 caderas. Eso es lo que más se valora. Se puede ver todos los huesos, pero con estas 2 imágenes, ya con esto nos formamos
una idea de cómo está la persona. Entonces, como les dije, nos vemos caderas y vemos normalmente 4 vértebras lumbares, eso es espalda abajo. Y la caderita, estamos viendo, esta caderita es esta pega aquí donde la pierna se pega a la cadera. Entonces, vemos el cuello del fémur y valoramos el fémur en sí, que es este hueso aquí del muslo. Normalmente cuando vemos estas 4 vértebras lumbares, casi siempre estas vertebritas ya aparecen torcidas, aparecen con picos de lora, que es el famoso desgaste que le dicen a ustedes. Cuando le hablan de desgaste en el hospital, no se imaginen osteopenia, osteoporosis. Estamos hablando de hueso por fuera. Entonces ya a veces no es un examen, no es un examen para ver si está la columna torcida o no, o sea, con escoliosis, pero muchas veces ya en este examen, ya más o menos uno, y clínicamente valorando a la persona, ya se da cuenta que hay problemitas estructurales de posición en la columna que sí me generan dolor. Y esto aquí valoramos tanto la cadera como el fémur. Muchas veces, o sea, valoramos por aparte la densidad mineral ósea de la cadera, del cuello del fémur, del cuello de la cadera, del fémur, y del fémur en sí. Entonces, si lo valoramos por aparte, muchas veces ya aquí en el cuello del fémur, aquí en esta pega donde yo abro el muslo, abro la pierna, ya yo tengo osteoporosis. Pero el resto del fémur no presenta osteoporosis. Entonces, al juntar densidad mineral ósea del fémur con el cuello, digámosle que a veces me sale normal, pero la densitometría me da para ver solamente el cuello y muchas veces hay personas que este cuello tienen avanzada osteoporosis. ¿Qué significa esto? El riesgo inmenso de una fractura de cadera, y lo cual tenemos que tener mucho cuidado con qué zapato andamos, qué zapato usamos, no utilizar alfombras que no me puedo resbalar, no caminar sobre pisos mojados, no andar sobre pisos mojados, y a la hora del baño es importantísima. A la hora, si se levantan en la noche, que no haya ningún objeto que se les atraviese y que se puedan caer. Porque esta aquí es la fractura del cuello de cadera, que es lo más frecuente y lo más trágico e incapacitante. Bueno, aquí esto es una información general. ¿Cuándo debo realizarme una densitometría ósea? Mujeres mayores de 40 años ya se la pueden hacer, hombres mayores de 50. Pero tomemos en cuenta que si alguna persona, hablemos de 20 años en adelante, tiene factor de riesgos o padece de alguna enfermedad crónica, debe hacerlo antes, o sea, muchísimo antes. ¿Qué significa esto? Que si hay una persona después de los 20 años que padezca de la tiroides, perfectamente a los 5 años de tener una enfermedad crónica, me puedo hacer ya el examen. O sea, que hay adultos, jóvenes, diabéticos, hipertensos, con artritis de cualquier tipo, con problemas en la tiroides, con problemas pulmonares que tienen que estar utilizando tratamiento con esteroides, dígase prednisona o prednisolona. Entonces, tengo que hacer este examen mucho antes. Y, por supuesto, si hay antecedentes familiares de osteoporosis. Les hablaba de esta familia que tenemos acá, que desde la muchacha más joven hasta la señora adulta mayor, como todas las hijas tienen osteoporosis. Entonces, es un examen que normalmente yo tengo que tenerlo en cuenta, como Papa Nicolau, como la mamografía, como el examen de la próstata de los hombres. Eso es un examen relevante y tan importante como cualquiera de esos exámenes. Que lo utilizamos, sí, en mujeres mayores de 40 años, hombres mayores de 50, por el asunto hormonal. Porque muchas mujeres de 40 años ya vienen presentando problemas de la menstruación, o ya le sacaron el útero, o no tiene ovarios por alguna razón, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos que ir pensando en esta paciente
que es sobreviviente de cáncer de mama, que es sobreviviente de cáncer en cualquier parte, que todos sus tratamientos de cáncer me pueden generar algún problema en el hueso por dentro, osteopenia u osteoporosis. Entonces, es un examen y es una enfermedad que yo tengo que pensarla. A mí me duele cuando a veces llegan pacientes en edad avanzada y con una osteoporosis avanzada que se hacen el examen porque ellas quisieron hacerlo, porque en algún momento oyeron de la enfermedad y no porque un médico se los indicó. Porque nunca se pensó en este examen y no se pensó en buscar osteopenia y osteoporosis, porque sigue siendo silenciosa en la gran mayoría de nuestros servicios de salud. Bueno, la única razón por la cual no podemos realizar una densitometría ósea, obviamente si hay una persona embarazada, una mujer embarazada, o por ejemplo, si hemos tenido un colon por enema, que tengo que tomarme un medio de contraste, ¿verdad? Y entonces eso me va a alterar la imagen, tengo que esperar 7 días al menos para hacerlo. Y en realidad, pues la importancia del examen, como ya les he dicho, es la prevención. La prevención es promocionar la salud, porque si yo tengo buenos huesos y tengo buenos músculos, voy a tener buena salud, voy a tener calidad de vida. Y si ya presento algún tipo de fractura, esto me va a impedir tener calidad de vida, ¿verdad? Y también ya cuando el paciente está diagnosticado, es un examen que tengo que hacerlo con regularidad. No es posible que nos encontremos una persona que la diagnosticaron hace 6 años con osteoporosis, le han dado tratamiento, bueno, si tienen suerte, le dieron tratamiento por esos 6 años y nunca le han hecho el examen para controlar, para ver si está bien, cómo ha seguido, cómo ha evolucionado. Es como que si usted fuera hipertenso o diabético y nunca le toman la presión o nunca le hacen un examen de azúcar. Entonces, para yo saber que esta enfermedad vamos avanzando bien con el tratamiento, probablemente lo voy a tener que estar haciendo cada año. O depende de la evolución, puede ser cada 2 años o cada 3 años. Eso depende de cada paciente. Pero la única forma de que yo verifique si la enfermedad se está devolviendo o se detuvo, si tenía osteoporosis, ya vamos para osteopenia, que a veces ya vamos a osteopenia y seguimos hasta hueso normal. La única forma es hacer este examen de diagnóstico que se llama densitometría ósea. No hay otra forma de hacerlo. Y es una enfermedad, a veces la gente nos dice, ay, es que ya estoy cansada de tomar calcio, es que ya estoy tan cansada de tomar tal cosa. Bueno, en realidad es una enfermedad crónica como si fuera diabético, hipertenso o asmático o con una artritis. Son tratamientos que tienen que tomar siempre, 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 ¿verdad? No es que a veces me pasa que vienen, se hacen el examen, yo les mando el tratamiento, se lo toman unos meses y ya después les da pereza tomarlo y entonces regresan después al tiempo, entonces no tenían tanta avanzada la enfermedad y cuando ya volvieron al tiempo, la enfermedad está muchísimo más avanzada. Este examen de talón no es diagnóstico y quiero que quede claro. Acuérdense que la pregunta de examen es, ¿con qué examen hago diagnóstico de osteopenia, osteoporosis? Bueno, con una densitometría ósea. Este examen de talón muchas veces promociona ferias de salud y esto no sirve de nada. Esto es un tamizaje. Esto es como que yo me lo haga y entonces me digan, bueno, puede ser que usted tenga osteopenia. Vaya, hágase el examen de densitometría ósea. Entonces esto no nos va a ayudar en nada. Lo único sería que tal vez como el aparato, el densitómetro no se puede mover, tal vez ir como a tamizar, pero no se puede dar tratamiento con una prueba de talón. O sea, se pueden ir a tamizar poblaciones, se puede ir a ver qué se encuentra y decirle, bueno, usted probablemente tenga osteopenia o tenga osteoporosis, vaya, hágase la densitometría. Nunca jamás dar tratamiento por una prueba de talón, que hay gente que se presta para eso. Y lo otro es que a veces hay falsos positivos o falsos negativos. ¿Qué significa eso? Que a veces en el examen aparece que probablemente tenga osteopenia y tal vez no tengo nada. O que me dice el examen que no tengo y sí tengo. Entonces este examen, mejor ni volverlo a ver.
Con respecto al tratamiento para osteopenia y osteoporosis, bueno, esto es un tratamiento que debe ser el médico el que tiene que dar el tratamiento, de indicar qué puede tomar. Nunca evitar la automedicación. Perdónenme. La dieta importantísima, una dieta rica en calcio, puede ser con pastillas de calcio. Me perdonan un minuto porque voy a pedir un vasito de agua. Me perdonan un minutito. Por estar hablando tanto. El calcio puede ser yogur, queso, leche. Vean que no estoy hablando de natilla, de queso crema, ni helados, ni mantequilla. Eso es grasa. Muchas veces la persona tiene colesterol o triglicéridos y a veces, denme un minuto para tomar un poquito de agua. Perdónenme un minutito. Gracias, Gloria. La gente a veces tolera los lácteos o no los tolera. Ok, si los tolera, tenemos que pensar en yogur, queso, leche. Que conste que puede ser de cabra o de vaca, porque hay gente que le gusta la leche de cabra, y bueno, eso es algo muy, bueno, leche de búfala también, esos ya son gustos. Yogur, queso, leche, yogur sin azúcar, queso Turrialba, lo más sencillo posible, porque hay unos quesos hechos en las casas deliciosísimos, pero están cargados de grasa. Hay leche descremada, cargadita de calcio. Hay leche de almendras para los que no toleran, la lactosa. Hay leche de almendras también. Hay que fijarse nada más que tenga suficiente cantidad de calcio. El ejercicio, ni qué les digo, porque el ejercicio nos va a ayudar montones. Mortifico el músculo y el músculo mortifica el hueso. O sea, pongo a trabajar estos dos sistemas, el muscular y el óseo, y esto me genera factores de salud. No tolero calcio, no tolero leche, no tolero nada, ok, suplemento de calcio. Eso hay que valorar qué tipo de suplemento de calcio, que tenga una buena tolerancia gástrica. Importantísimo que el calcio, ni los lácteos, o sea, yogur, queso, leche, ni el suplemento de calcio, ni la pastilla de calcio, la combino con alimentos. ¿Por qué? Porque depende del alimento, se me va como a bloquear esa absorción del calcio. Tampoco me sirve como tomarme, por decir algo, bueno, son 3 lácteos, entonces me voy a tomar 1 litro de leche, glu, 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 glu. No, esto no, porque no se absorbe, no hay tanto receptor para calcio, entonces necesito como meterlo en la comida como si fueran pequeñas meriendas. No lo puedo combinar yogur, queso, leche o la pastilla de calcio, que normalmente lo hacen, entonces por eso no mejora la enfermedad, no hay buena evolución porque lo combinan con carne, con frijoles, con café, con chocolate, gaseosos o té negro. Entonces, si yo me voy a tomar ese vasito de leche, hagámoslo 1 hora antes del almuerzo, hagámoslo media mañana, 1h30 después del almuerzo. Igual las pastillas de calcio pueden ser en la noche, es una buena opción, noche con pancita vacía. Puede ser también si no toman nada en ayunas, 1 hora antes del desayuno, 1 hora antes del almuerzo. Entonces, el suplemento de calcio o el alimento rico en fuente de calcio tiene que ser lejos de alimentos. Ahora, si yo estoy acostumbrada o acostumbrado a tomarme un vaso de leche después del almuerzo, yo no se lo voy a quitar. No digan que la doctora Vega le quitó eso. Eso pasa como fuente de proteína. Pero probablemente en el almuercito va a haber carne o va a haber frijoles. Entonces con el hierrito va a haber ahí como un pleito entonces entre el hierro y el calcio y entonces no se va a absorber bien. Pero no importa, pueden tomarse el vasito de leche después del almuerzo, pero no lo tomen como una fuente de calcio. Lo otro importante es que debemos de consumir lo menos de café posible al día. Mucha gente toma café como si fuera agua. El café lo pueden tomar en la mañana, me parece bien, una tacita
Es más, si lo quieren tomar con leche, no importa, pero acuérdense que ese poquito de leche no me ayuda al hueso, va como fuente proteica. Entonces, son cositas que tienen que tomar en cuenta. Y algo importantísimo, lo verde, los vegetales, dígase kale o kale, dígase espinacas, ya no dije albahaca, brócoli, lechuguita, pero todo lo verde, esos famosos batidos verdes, están cargados de calcio. El vegetal, bueno, se dice que la hoja de kale o kale tiene tanto calcio como un vaso de leche. Digamos, los vegetales normalmente tienen calcio, tienen poco, pero si ya yo junto mucho vegetal en el día, pues es una fuente importante de calcio. El calcio normalmente que se compra, en la caja lo dan aparte, pero la vitamina D es importantísima. Y quizá les digo que ahora la vitamina D no es vitamina D, es hormona. ¿Qué significa eso? Que está metida en un montón de funciones del organismo para mejorar la salud. Entonces la vitamina D es un examen necesario. Tenemos que hacernos también en sangre para ver cómo anda la vitamina D. A ver si es suficiente esa vitamina D con el calcio cuando ya vienen las dos juntas o separadas, o tengo que reforzar vitamina D. Ustedes se acuerdan cuando pequeñillos a uno le daban las famosas cápsulas de bacalao. Bueno, el bacalao es vitamina D y vitamina A. La vitamina D se toma del sol, pero ella ahora a veces, bueno, ahorita sol en esta semana ni solo en foto, pero normalmente nos asoleamos un ratito y a veces depende de lo que tengamos en nuestra piel, ni nos asoleamos por efectos de lesiones en la piel o nos ponemos aquel montón de bloqueador que no se va a absorber tampoco la vitamina D. La vitamina D es otro capítulo, es importantísima. Hablemos de hormona D. Esta hormona previene cáncer, demencia, presión alta, azúcar, ayuda en el peso, o sea, tiene una función que se ha descubierto en los últimos años en todo lo que interviene. Entonces, a veces esas capsulitas o esas gotitas de vitamina D no son suficientes.